me gustaría que yo contarles como economista esta visión moderna de la economía que se viene, que está ya funcionando en el mundo, a lo mejor más de nicho, pero es una economía distinta, moderna, que como decía, como hablamos en la introducción, está cambiando muchos paradigmas a los cuales nos educamos los economistas del siglo pasado, y trata de fusionar esto de la economía social por un lado y la economía de mercado por otra en entender una economía sostenible, donde hace falta que todo sea parte de un bienestar integral. Por eso me ha ido conectando cada vez más con la economía de las emociones, que le llamo yo, y por eso hablar de este tema sin mi amigo Roberto me parecía que le faltaba un poco. Sobre todo porque quiero darles la charla que vamos a ver un poco es parecida a la que doy por ahí a empresarios, pero hoy se la voy a dar específicamente a mis colegas para que transmitirle algunos consejos de cómo transmitir y enseñar otra forma de economía, más abriendo un diálogo que bajando un discurso. O sea, yo ya cumplí un poco ese roleplay, podríamos jugar, y Roberto va a jugar el rol de irnos dando algunos tips o consejos o visiones científicas de las habilidades necesarias para transmitir y para despertar en las personas que nos están escuchando. Creo que ese va a ser un poco el juego que vamos a hacer nosotros dos con ustedes como alumnos / profesores de a ratos. O sea, esto quiero que sea no solo un discurso de un economista a un auditorio, sino de un colega que le está diciendo cómo cree que hay que enseñar esta economía para tratar de cerrar esa grieta que hay entre economía de mercado y economía social, cuando tendremos que ir a trabajar por una economía conjunta, una única economía. Por eso un poco hablar de proyectos sostenibles y bienestar es un poco el eslogan que me propuse para lograr este fin. Por un lado, contarles, a ver, que un poco me presentó Sebastián, pero les quiero contar un poquito de qué camino me llevó hasta acá. A ver, voy a ponerla, porque estoy acostumbrado a trabajar con monitor ampliado, pero me he hecho una, a ver, esto si abro pantalla. Esto de paso tenemos todo, vista de moderador, esto que necesito yo, para poder irme a la diapositiva que necesito. Bueno, me voy a presentar un poco de otra manera. Esta tecnología está... Se ve que el wifi del inalámbrico me está estresando mucho. Mejor. Mejor, ¿no? Para que superemos esas emociones, ¿o no? Ahora vamos a ver cuánto sabemos hacer lo que sabemos decir. Sí, señor. Bueno, ahí viene el amigo... Mientras me viene a socorrer el amigo tecnológico. Una de las visiones importantes es entender que la economía no está en el Excel, o en los mercados financieros, o en esos balances. Bájale la tapatita acá. Ahí está. Sino que la economía está en todos lados. Un poco para mí, por eso es importante lo lúdico y jugar y conectar. Cómo esta mesa, donde hay aparentemente juguetes y vasitos, es la economía del proyecto que vamos a construir y ayudarle a pensar. Lo que tenemos es... Vamos a trabajar un poco la construcción de un proyecto sostenible que nos conecte con una economía, que la economía es todo lo que está en la mesa, que se va a ver reflejado en las finanzas que van a estar en un Excel. Pero la economía empieza acá. O sea, es como que la economía está en todos lados. Es algo importante que entiendan. Primero, esta nueva visión de la economía requiere entender que la economía no es el Merval o el dinero, sino que la economía está mientras vamos caminando por la calle. Como hombre, nuestro actor principal va a ser este hombrecito amarillo que está acá, que va a ser un poco el estratega, el emprendedor, que conectado con su entorno empieza a hacer un análisis FODA. Es interesante entender esa herramienta clásica de estrategia de negocios, el FODA, como una primera herramienta para ordenar una idea. Lo primero que vamos a decir es que las ideas solas son desordenadas y son peligrosas. Las ideas están cargadas de emociones extremas. Es más un enamoramiento que un amor que necesito por un proyecto o una economía que estoy queriendo generar. Entonces empezamos desde este punto de vista. Este hombre tiene una idea. Y a mí me gusta mucho jugar con los juegos de palabras que vamos a ir viendo hoy. Ahí perfecto, muy bien. Ahí hacia esa pirámide vamos a llegar enseguida para analizarla con el rover. Esta pirámide está inspirada en Maslow, un economista humanista, y nosotros vamos a usarla para entender una nueva forma de ver la economía también. Bueno, estamos por acá.
Un poco me iba a presentar con esta dinámica para que vean de dónde vengo y por qué me he convertido en lo economista, como digo. Como un economista, yo soy economista acá de la casa. En un momento me desmotivó un poco esto que estamos hablando, justamente porque yo tenía mucha vocación por aquello, la ciencia que se encarga de administrar los recursos escasos para maximizar el bienestar. Y yo lo que menos vi fue algo parecido al bienestar, vi mucha matemática. Ojo, y no es una crítica a esta casa de estudio que tanto quiero, es la visión de la economía en todas las escuelas, en todas las universidades, por lo menos del siglo pasado. O sea, empezabas orientado a aprender lo que era aquella forma de maximizar el bienestar y terminabas viendo mucha matemática y muy poca sociología, que es lo que te haría falta para conectar con la parte de la mesa que está acá. Busqué serme más economista, fui a estudiar una maestría en la Universidad de Itela, era un poquito más sociológica, pero igual había una brecha muy grande y no entendía que el oficio que había aprendido me parecía que no había servido para nada. O sea, no veía el lado útil, no tenía tanta vocación por la investigación a lo mejor, o por la economía matemática, entonces tenía un vacío grande. Lo único que encontré que era una forma de valor agregado era desde las finanzas enseñarle a ganar más plata a la gente. O sea, a ver, yo había aprendido habilidades de evaluación de proyectos, como vamos a ver hoy, y eso me permitía ordenar un flujo de fondos, los elementos de esta economía loca, y terminar dando un Excel donde decía este es tu BAN, este es tu TIR. Y eso fue un poco los primeros pasos, con 20 y pico años, donde empecé a conectarme un poquito más con mis vocaciones. Y ahí, con el Robert, emprendimos una carrera en aquel momento más o menos parecido, de ser profesores. Eso me conectó mucho con la vocación, lo lúdico y la actuación. Empecé a estudiar teatro, empecé a ser consumidor de psicología, pero ahí me di cuenta que me apasionaba el comportamiento, analizar mi comportamiento, el de los otros, me dio muchas habilidades para la comunicación. Y esto ahí se despertó algo muy distinto. Después pasé en algún momento por el mundo corporativo, como CEO de una empresa de servicios financieros, CFO de una empresa familiar, llevé un poco a la práctica y todo esto me empezó a conectar con el mundo de lo que le llamamos hoy en día Defensus, que era la finanza, economía y negocios sustentables, desde donde desarrollé un poco más este perfil de emprender un proyecto, como el que vamos a ver acá, y el mundo de los conferencistas, que es lo que me gustó, y ahí experimentando y fusionando todo esto con el Tai Chi, que me apasiona, que también me puse a estudiar un poco de filosofía china, medicina china, instructorado de Tai Chi, y ahí estamos, estudiando para ser counselor, consultoría psicológica, multiplicador B, que es una forma de nuevas economías que les voy a contar ahora, que está muy relacionado con la maqueta, y apasionado por la radio, donde de tanto escuchar radio en un momento me metí para adentro y ahí estoy hablando por la radio. Pero un poco también este ejemplo sirve para mostrar que esta capacidad de adaptación es lo que quiero un poco trasladar a las economías. O sea, esto no limitarse, es decir, yo soy una empresa, tengo que maximizar el beneficio. Bueno, así era yo antes. Y me di cuenta que cada día tenía más sentido conectar con otros oficios y habilidades. Es un poco lo que vamos a hablar hoy. Pero para eso recién les había empezado a contar una historia, que es la que me voy a adentrar. A ver si yo me meto, acá están todos los slides. Sin cerrar. Y acá viene un poco una visión RIE que vamos a trabajar hoy. RIE con proyectos de negocios sostenibles. Y el RIE juega un poco con el bienestar, pero es un jueguito de palabras. El RIE son las siglas de ¿se vieron cuando empezamos la presentación que había la sustentabilidad con 3 círculos? ¿Han visto ya un poco el logo de la sustentabilidad internacional? Que habla de la eficiencia financiera, el impacto, la eficiencia social y la eficiencia ambiental un poco en equilibrio. Un poco eso es lo que busca el modelo RIE, llamémosle. Desarrollar proyectos y negocios teniendo en cuenta la responsabilidad de todos nuestros impactos positivos y negativos que generamos en la sociedad y en las otras personas. La innovación como una obligación más que una elección. El mundo está cambiando demasiado rápido y en forma dinámica en temas sociales, ambientales, tecnológicos, como para quedarnos en modelos de negocio y hasta en modelos pedagógicos que quedan obsoletos rápidamente, sobre todo en la comunicación con otros. Y por último, el compromiso con la eficiencia, que por lo menos eso me quedó fuertemente arraigado en mi visión de economía, que no hace falta que sea una eficiencia cruda, pero sí una eficiencia de la importancia de maximizar resultados desde los recursos que tenemos.
que no necesariamente es maximizar ventas, pero sí maximizar resultados. Y cuando hablamos de resultados, es importante que nos propongamos qué queremos lograr. Y este camino, RIE, que de alguna manera juega con esas tres siglas, es un compromiso con el bienestar integral. Que esta persona, cuando encara un negocio, no tenga que hacer un compartimiento estanco entre la eficiencia de ganar plata y su vocación por el ambiente y la sociedad, sino que pueda desarrollar un modelo de negocio en el cual pueda estar íntegro, donde puede ir con todo su ser. Como verán, está cargado de temas emocionales esto, por eso me gustaría darle, a modo de introducción por lo menos, la palabra a mi amigo Roberto, para que nos vaya introduciendo un poco en por qué nos juntamos y por qué pensamos que son importantes no solo el conocimiento, sino también las habilidades para hablar de estos temas. Roberto, no sé si querés el micrófono o querés... No sé cómo se escucha así. ¿Qué tenemos que agregarle a todo este plato de comida, quizás a modo de condimento, en una pequeña parte, quizás no en una cosa esencial, pero que le cambie el sabor general a lo que estamos construyendo? Y esa respuesta, y para no hacerlo muy largo, muy sucintamente lo digo, es básicamente el desarrollo de competencias cognitivas diferenciadas. Esto es poder entrenar nuestro cerebro para generar modelos de pensamiento sistémico en escenarios de alta complejidad, en múltiples planos y con eficiencia y efectividad. Esto que parece muy difícil, efectivamente tampoco es tan sencillo, es lo que me ha llevado los últimos 20 o 20 y algo de años de mi vida a andar por todas partes intentando lograrlo. Por supuesto que en este derrotero uno encuentra que tiene que munirse de un conjunto de saberes compartidos provenientes de otras ciencias. He estado un par de años estudiando en el Instituto Técnico de Massachusetts con físicos cuánticos. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser un psicólogo estudiando con físicos cuánticos? En realidad lo que uno estaba estudiando eran mapas mentales, modelos de pensamiento para abordar realidades complejas y diferenciadas y hacerlos con efectividad y hacerlo con eficiencia. Les cuento de paso, tuve la bendita posibilidad de terminar una carrera universitaria acá en Mendoza, de recibirme de psicólogo. Después hice un doctorado en neurociencias aplicadas por la Universidad de Ámsterdam en Holanda y tuve también la posibilidad de hacer un postdoctorado, un PhD, en la misma universidad en temas similares. Y bueno, desde entonces he venido trabajando en esto y con la posibilidad de asociarme a modelos de pensamiento y de diferenciados que pretenden justamente el desarrollo de competencias para poder implementar conceptos que de otra manera se van a quedar colgados en el aire por más buena intención que tengamos. Más o menos a eso diría yo que en eso he utilizado los últimos 25 años de mi vida. Contarlo por ahí es medio como que la autoestima de uno medio se cae, porque uno dice 25 años y no necesita nada más y bueno, no me alcanzó más porque la verdad que cuando uno se especializa, uno aprende que uno termina sabiendo un montón de cosas acerca de un segmento cada vez más chiquito de la realidad. Así que lamentablemente por ahí me quedo. Bueno, no sé si te parece y... Bien, acá si está el amigo tecnológico por ahí le pedimos auxilio, pero si no por mientras vamos empezando a contarles la historia. A ver, un poco la historia que les voy a contar es... Este hombre vamos a hacerlo feliz con el Robert. Vamos a tratar de entender o conectarlo con su felicidad. Entender que este hombre de negocio ya no necesariamente solo tiene que buscar un compartimiento estanco entre ganar plata o ser feliz, sino que las nuevas economías, sobre todo de algunas de las que vamos a hablar, están planteando un montón de movimientos intelectuales, académicos, filosóficos, en busca de lo que se llama economía humana, sistema B, empresas B. ¿Han sentido hablar de empresas B? Vamos a hablar un poquito de empresas B, de economía humana, que también es una movida muy interesante. Si quieren pueden anotar y las googlean o después seguimos en contacto, pero son todos movimientos. Comercio justo, sí, por ahí más conocido, un sello que al consumidor le garantiza que su compra está impactando de manera positiva con los temas que le interesan. Y ese tipo de economías dan lugar a que haya que aprender a usarlas, primero aprender a enseñarlas. Porque lamentablemente hasta ahora hay pocos espacios académicos, como el que está abriendo esta universidad con mucho interés y motivación, de que se empiecen a desarrollar estos modelos de rigor científico, no tanto del plano filosófico. Por eso no es casualidad que estemos trabajando en neurociencias aplicadas a los negocios, con el Roberto en un posgrado que sea acá, o que haya un espacio para empezar a desarrollar otro tipo de economía. Pero en esta economía hablábamos recién, primero tiene un hombre una idea. Este hombre tiene una idea. Vamos a hablar un poquito cómo podemos acompañar de manera divertida y lúdica para un alumno en cómo se crea un negocio, para que la economía no sea aquello abstracto que hacen algunas personas, andás a ver en qué lugares que uno ve el noticiero, la bolsa. Yo hago economía
o como consumidor, o como risto, o como emprendedor. Entonces está bueno jugar con ellos en la creación de una empresa. O sea, un poco el método que estoy haciendo un poco el comentario a margen de transferencia pedagógica, que él entienda que él puede ser esta persona y que tiene que aprender a armar un FODA. O sea, el primer paso que vamos a ver es que hay una idea. Yo juego un poco con las siglas de idea. Invertir desordenadamente esperando que el azar haga que me vaya bien. Porque de alguna manera la idea, decimos, tenemos muchas ideas y después me va mal y fue culpa de los otros. O sea, mi idea no anduvo bien. Por ejemplo, tengo la idea de hacer estos vasos. Y esta idea de hacer estos vasos termina fracasando el emprendedor y es culpa de la gente, los consumidores, que no son responsables con lo que necesitan comprar, o es culpa del gobierno con los impuestos que me puso, o los bancos que prestaban muy caro, o de los empleados que no trabajaron. Tal vez haya una parte de culpa de ellos, pero lo primero que tenemos que hacer es transformar que si habían consumidores que pensaban así, los tenías que identificar en un FODA. Si había un gobierno con impuestos altos, era parte de tu FODA. Si habían bancos que no prestaban, si habían empleados que tenían ciertas mañas. O sea, de alguna manera el FODA es lo primero que nos tiene que llevar, sacar del enamoramiento de nuestra idea de negocios, a conectarnos con un amor profundo, llamémosle jugando. Un amor en las buenas y en las malas, que es muy distinto que ese me idealicé que hacías todo bien. Ese es un poco el juego de primero, ¿cómo genero ese amor por el negocio? El FODA es una de esas herramientas. El FODA, entonces, el primer paso es transformar la idea en un FODA. El FODA, tratar de identificar en qué esta persona es fuerte o es débil primero. Que son las siglas, las consonantes un poco de esa palabra. ¿En qué es fuerte? Soy bueno haciendo vasos. Soy bueno haciendo vasos, me apasiona haciendo vasos, que no es menor, un tema que vamos a trabajar ahora. Me apasiona, me genera mucha vocación hacer vasos. ¿Y en qué sos débil? En nada, dice. Generalmente es muy difícil, la gente identifica, el emprendedor no identifica sus debilidades. Entonces, ¿por qué te va mal después? ¿Hay culpa de los clientes que no compran? No, tal vez sos malo comunicando o vendiendo o cobrando. Ahí es donde, si vos empezás a identificar tus debilidades, empezás a construir tu mejora. Un poco acá eso motiva mucho una frase que es linda para jugar. Es aparte un libro muy lindo de estrategia, que por ahí está bueno para los chicos en general, esto lúdico de entender la estrategia como un proceso creativo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro Arte de la Guerra, de Sun Tzu, que habla un poco, tiene una frase, por ejemplo, si no sabes ser débil, serás derrotado. Y esa es una frase linda para pensar ya este liderazgo a la hora de emprender. No es que vas a ser derrotado por ser débil. Si no sabes ser débil, serás derrotado. Si sabes ser débil, no necesariamente. Al contrario, ya saber ser débil tal vez es la primera fortaleza. Y lo pasás al... Pero entonces es interesante identificar tus debilidades. Y después entender, una vez que termino de hacer la fortaleza y debilidad, identificar que en esta mesa hay oportunidades y amenazas. O sea, la economía que está acá en esta mesa, que vamos a empezar a identificar... Muchas gracias, El protector de pantalla. Es el protector y a ver, y lo configuramos que no se suspenda por las dudas. A ver, si vamos a configuración, ya más vale perder un poquito y... Claro, porque acá el tema es que es muy interesante y sobre todo el tema de las neurociencias ha dado para tanto en este último tiempo. Yo con todo respeto escucho hablar a mucha gente de neurociencia y con gusto le pediría que dibuje una neurona. Y si me dibuja una neurona completa, yo le acepto todo lo que diga después. Porque verdaderamente no saben dibujar una neurona completa y están hablando de neurociencias. Y la verdad que para los que nos ha gustado estudiar, yo en 1990 y algo, ¿sí? Para no aparecer tan viejo, pero sí, es así, en 1990 y algo, estaba estudiando mi doctorado ya de neurociencia, 90 y muy poquito, ya estaba terminando casi mi doctorado. Entonces, en esa época, hablar de neurociencias era más bien como ser, no sé, curandero, Tuzam, La Panchita, no sé, alguna cosa así, tipo esotérica, una cuestión por el estilo. Resulta que a partir de todos los estudios que se han podido llevar adelante, y aunque ya hayan solucionado el tema, ahora tengo 5 minutos ganados por la improvisación. Claro, no, porque ahora resulta que tengo que decir, bueno, ahora me callo para que hable él. No. No he viajado 6.000 kilómetros para estar acá para esto, no. Entonces, ¿cómo es la idea? La idea es que hemos empezado a encontrar, y afortunadamente poco a poco se ha ido desarrollando, un conjunto de programas y modelos de entrenamiento neurocerebral que resultan altamente efectivos para la gente, ¿sí? Les doy un ejemplo muy sencillo y ya doy la palabra para que...
Miren, yo les doy un ejemplo muy sencillo. Todos sabemos que tenemos un hemisferio que es dominante y otro que es dominado, ¿verdad? Es decir, que hay uno que es como la locomotora, que va funcionando, va tirando, y el otro casi que lo va siguiendo, ¿sí? Si me quieren seguir en un ejercicio muy rápido, muy sencillo y muy viejo, que ya me lo han prohibido hacer por lo viejo que es, les enseño cuál es el hemisferio dominante en cada uno de ustedes y hablamos de un punto conceptual de todo esto. Por ejemplo, síganme, si ustedes estiran las manos, ¿sí? Como para que no estén así, si no se van a dormir. Si ustedes estiran las manos, este es un término muy técnico de la Universidad de Harvard. Yo fui docente de la Universidad de Harvard muchos años, así que hay que saber. Si dejan un agujerito chiquito acá, digamos, ¿no? Eso es de Harvard. Bien chiquito. Con los dos ojos abiertos, por ese agujerito, con las manos estiradas, apúntenle a algo. Pero no al que está hablando, apúntenle... No, porque ya empieza nada, aprovechamos. Le apuntan a lo que ustedes quieran, al condorito, lo que ustedes quieran ahí, digamos, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, y luego, sin mover... No era solamente apuntarle. Y luego, cuando ya lo tengo apuntado... Sin moverme, primero guiño un ojo y después el otro. O sea, cierro un ojo y después el otro. Y voy a ver... Bueno, esto está desarrollado para cierto nivel de madurez motora, discúlpenme. Yo pensé que estaba frente a otro auditorio. Entonces, ergo, si ustedes hacen ese ejercicio, van a ver que uno de los ojos lo mantiene apuntado lo que ustedes están apuntando. No sé, menos el expositor, lo que ustedes quieran. Y con el otro de los ojos, cuando lo cambian, el condorito o lo que sea, se va para los costados, se fue, ¿sí? Bueno, esto que ustedes acaban de ver, que lo sabemos todos, es que también tenemos un ojo dominante. El 80% de la información significativa que ingresa a nuestro cerebro pasa por ese ojo. No utilizamos los dos ojos de la misma manera para mirar lo que pasa. Y mirar lo que pasa es muy importante porque nuestra definición de realidad es la que va a condicionar todas nuestras estrategias y todas nuestras emociones. No es un tema menor preguntarnos qué soy capaz de ver cuando miro, qué soy capaz de oír cuando estoy oyendo. ¿Por qué? Porque estructuralmente lo que yo sea capaz de incorporar por un lado y después de cómo sea capaz de procesarlo va a definir toda mi conducta posterior, todas mis estrategias posteriores, todos mis ensayos posteriores y lo que es más importante, incluso tan importante como lo anterior, todo el concomitante emocional de lo que yo asocio a lo que estoy queriendo ejecutar, ¿sí? Dicho sea de paso, el ojito que mantuvo esto se llama ojo dominante. El hemisferio que domina en ustedes es el opuesto, porque hay unos cables que se cruzan, esto también es de Harvard, lo de los cables que se cruzan, y van al hemisferio opuesto. Esto significa, si tienen el ojo derecho dominante es porque tienen el hemisferio izquierdo, y si tienen el ojo izquierdo es porque es el hemisferio derecho. Ergo, lo importante de todo esto va a ser que cuando nosotros vayamos a abordar modelos de esta naturaleza, en donde hay múltiples planos de realidad, porque Heraldo lo que les acaba de plantear recién es que está desde la eficiencia hasta la felicidad o el bienestar personal involucrado. Esos no son planos que están en el mismo lugar, son múltiples planos que constituyen una realidad. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a pensar sistémicamente y en múltiples planos, porque si no aprendemos a pensar sistémicamente y en múltiples planos, eso va a ser un anhelo, pero no una construcción. Hay una frase muy importante que tenemos que tener en cuenta. Los modelos mentales que me sirven para definir los problemas no son los modelos mentales que me sirven para solucionarlos. Y si no entendemos esto y queremos con el modelo mental que solo permite definir, solucionar, nos vamos a frustrar. Y la consecuencia es que como no nos salió, vamos a decir que el modelo que estamos queriendo implementar no sirve. Porque es más fácil decir, ese modelo no sirve, a decir, yo no soy capaz de construir los mapas y modelos mentales para implementar un modelo de esa complejidad. ¿Se entendió? Y es lo que termina pasando. Vos le preguntás a la gente si estos modelos te gustan y te dicen, ¿cómo no voy a tener al personal motivado en mi empresa? ¿Cómo no quiero esto? Porque después nos llaman para dar cursos de motivación. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a hacer un show, motívense, qué lindo es estar en la empresa. ¿Se entendió? A mí me llaman para dar un curso de motivación y digo, pero modificá tu modelo de gestión. Trabajá sobre la etiología de la motivación. ¿Qué querés que le dé? ¿Un analgésico? Que los haga hacer una actividad outdoors en donde te vas a gastar un montón de guita para que al día siguiente la empresa siga funcionando igual.
que somos el grupo de los campeones, que somos el grupo de los navegantes intergalácticos, como siempre se hace en esto, y al otro día tenés lo mismo, o a la semana, ponele, porque algo del efecto halo queda del evento, ponele, ¿sí? Esos no son modelos sustentables de desarrollo y de crecimiento. No lo son. Y hay montones de organizaciones que son rentables, que cuando vas a los números tienen números bastante interesantes, y vos te pones a hablar con el que está y le decís, che, ¿cómo estás? Harto. Harto de curso y de motivación. Sí. No quiero más de esta historia. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué nos dedicamos desde la neurociencia? Nos dedicamos a generar y a entrenar el cerebro para poder desarrollar estos modelos. Bueno, me gané los 5 minutos por lo menos. Sí, señor, por supuesto, siempre. Por algo está acá, acompañándome. Bueno, estamos hablando de este hombrecito que sabe que tiene algunos problemas con las pantallas, justo. Hablando de debilidad. Él ve el entorno, nos dice amenazas. Hay cosas del entorno que no están buenas. Y ahí nos conectamos con las letras del entorno, que un poco estamos haciendo acá con el Robert un FODA, fíjate. Estamos interactuando con variables del entorno que no manejamos nosotros, pero tenemos que interactuar con ellas. De la misma manera, esta persona tiene que identificar su habilidad y su primer liderazgo como emprendedor es identificar los límites, es identificar las restricciones, porque si no está viviendo la innovación como un acto de libertinaje, que voy a hacer lo que quiero. No, tenés límites, tenés oportunidades, que a lo mejor son estas personas que quieren comprar mis vasos, los hombrecitos azules. Tengo restricciones en el ambiente, una serie de recursos naturales que voy a poder utilizar y o cuidar. Tengo personas que más que un sueldo son personas con las cuales voy a tener que interactuar en un diálogo constructivo. Y ahí empieza a cambiar la percepción. Tengo agentes financieros que los que tengo que convencer si van a financiar mi proyecto o no. Y cuando empiezo a conectarme con todo el entorno de las cosas buenas y malas que me da, se termina de completar el FODA, que son las oportunidades y las amenazas. O sea, repasando un poco, esta persona tiene que identificar claramente sus fortalezas, cuidado con el ego, y sus debilidades. Autocrítica. Y profunda, interesante, no destructiva, constructiva, en qué no soy bueno. Y entender que su entorno le pone límites y le abre ventanas también. Serían las oportunidades y las amenazas. Entender eso, de alguna manera, empieza a volvernos protagonistas del éxito de nuestro proyecto y no solamente espectadores. Tener una buena claridad del FODA me dice, y esto me gusta a mí, Robert, traerlo de una charla que hubo una vez entre un aprendiz y un maestro, que le decía, maestro, quiero ganar plata para ser rico. Ese es un poco el alumno que le decía al maestro, güey, y le dice en el siglo XXI, porque esta charla ya tenía la visión del futuro, ser rico es mucho más que ganar dinero, que es las habilidades que tenemos que desarrollar, al comentario al margen. Pues seguimos enseñando que el éxito pasa por tener, vamos a seguir construyendo gente de mercado. O sea, a nosotros no nos gusta la gente de mercado, pero enseñamos una eficiencia rara. Ese fue un comentario al margen. Con tantas actividades ilegales que enriquecieron a una persona en el siglo pasado y con tanta transparencia en la información, si no podemos mostrar la forma en que ganamos la plata, ya no es necesariamente una condición de éxito. El desafío de desarrollar modelos de negocios transparentes donde pueda contar toda la manera en cómo gané plata. Eso es un desafío ya que no está en los modelos viejos. Había uno en secreto, de mercado, yo en mi empresa no, secreto comercial. Secreto comercial hoy empieza a verse hasta con mala cara. Las instituciones obviamente más de vanguardia, las grandes, pero que están mostrando un poco el camino, tienen que tener todo transparente. Sus balances, sus prácticas. Y si escondés algo, no tenés ciertas normas mínimas para ingresar al mercado. Es un ejemplo de lo que se viene. La economía tiene que ser transparente. Entonces dice, bueno, le dice al alumno ni lerdo ni perezoso, bueno, entonces quiero ganar plata. A ver, ahí se me trabó algo. Quiero ganar plata haciendo negocios transparentes. Si lo que hay que hacer es cambiar la forma de ganar plata, entonces quiero ganar plata haciendo negocios transparentes. Bueno, y acá viene un desafío. ¿Podrás ganar plata haciendo estos negocios nuevos, como decíamos, de la nueva economía? Yo me animo a decirle, que no es o social o de mercado, sino integral. Para ser exitoso necesitamos desarrollar 4 habilidades. Un liderazgo estratégico para desarrollar tu idea, como hablábamos recién, donde sos protagonista de tu éxito y fracaso y no espectador o víctima. Comprender la economía profunda de tu negocio, que es un desafío que se viene. No puedo desde el Excel querer manejar una empresa. El Excel es solo una de las capas de la realidad, que está reflejando mi economía real.
Inteligencia financiera para medir, usar las finanzas para medir el valor agregado en dinero nada más. Que esto es importante, dominar la finanza, no es pelearse con la finanza, esto al contrario, es dominar esa capa y planificar tu proyecto para conseguir fondos eficientemente. Porque el emprendedor, sobre todo si queremos ver el emprendimiento como una forma de redistribución de los recursos, requerimos un diálogo con la gente que tiene recursos excedentes, ya sea sistemas públicos, privados, inversores. O sea que requerimos el lenguaje del diálogo para pedir financiamiento o asociación con alguien. Y una de las primeras cosas que sale acá de este hombre haciendo su foda, que yo soy mal vendedor y no tengo plata. Bueno, acá hagamos una sociedad. Acá va a venir. Me voy a asociar con esta persona que es capitalista, por ejemplo, ya empiezo a mitigar mi foda. Y me voy a asociar con este que es bueno vendiendo y cobrando. Esta sociedad ya es más exitosa que su idea. El 100% de su idea loca, donde era culpa de los clientes, donde era culpa de los bancos, empieza a ver la luz porque está transformando su foda en lo que a mí me gusta llamarle un mapa. Son acciones estratégicas para mantener esa fortaleza viva de hacer vaso y mi vocación. Adaptarme, para ver esto vamos a ver un slide, porque si no, voy a empezar a hablar en el aire y ustedes van a decir de qué está hablando, me mareé. Y para que no se mareen, vamos a transformar nuestro FODA, que era el FODA un poco, lo repasamos acá, una herramienta tradicional de diagnóstico, que ve la parte interna, en qué es bueno y malo, el hombrecito amarillo, qué cosas buenas y malas me da el entorno, pero no para tener un cuadrito, un FODA con una profundidad psicológica casi con un Roberto al lado, para que desde acá salgan las herramientas, las acciones estratégicas con las cuales voy a hacer mi negocio, desde el conocimiento profundo de mi psicología y de mi economía. Bueno, él estará en la parte de la psicología y yo de la economía, a lo mejor ayudándolo. Pero este FODA lo vamos a transformar en un mapa. ¿Y qué es un mapa? Mantener nuestras fortalezas, la vocación, la pasión por los vasos, las habilidades, aprovechar las oportunidades del entorno. Hay consumidores, hay recursos. Proteger nuestras debilidades. Bueno, me asocio, hago una sociedad de esto, hago un emprendimiento. Yo siempre digo a los emprendedores, busquen socios, porque si no buscas socio no va a poder pagar sueldo. O si querés pagar sueldos, vas a necesitar 10, 15 años de remarla para que ganen plata los otros, mientras vos disminuís tu patrimonio. Ese es un ejemplo nomás de la P de proteger nuestras debilidades. En este caso, en el FODA de él, que era un mal vendedor y no tenía plata, una asociación fue buena. Y adaptarnos a la amenaza del entorno. El mapa de alguna manera empieza a buscar herramientas de mitigación. Por ejemplo, dice, bueno, yo estoy haciendo vasos, está bueno hacer vasos, es transformar esta materia prima, empieza a entender, transformo esta materia prima en este vaso. ¿Cómo? Con un proceso. Tomo materia prima de la tierra, de la naturaleza. Ahora, pero para hacer esto como empresa y en escala, empieza a hacer falta un componente fundamental acá, que es el capital, la inversión, la maquinaria. Yo en mi maqueta ya empiezo a meter algo externo. Hasta ahora eran todos como un flujo. La economía tenía una parte que era un flujo. Cosas que venían desde acá y terminan allá en un vaso. Voy a poner el primer stock. Aclaro esto porque esto nos va a conectar, comentario al margen, a los alumnos que la economía también requiere de estructuras, que va a ser la parte del capital. Pero bueno, todavía no hace falta que usemos esa palabra en alguien que está incorporando el proceso. Digámosle que tiene que comprar una máquina. Salgo el comentario al margen. Esta máquina le va a permitir hacer el proyecto en escala. Le va a permitir que las hacer con eficiencia y estabilidad la transformación de esa materia prima en esto terminado. Ahora, ¿por qué? Porque mientras el mapa me empieza a decir todas herramientas de mitigación, por ejemplo, ahí yo agarré, bueno, y acá viene algo muy importante, el mapa es muy caro, porque yo si quiero proteger todas mis debilidades de amenaza, termino como sobredimensionando mis proyectos. Y uno que venda, y uno que compre, pará, que no te va a quedar nada. Entonces lo importante acá, lo que me gusta mucho a mí, que es la mesura. La mesura es como un análisis complementario al FODA y al mapa, que es más emocional. Relevar, después que hice el FODA y hice el mapa, las acciones estratégicas que implicaba el FODA, como comprar la máquina, asociarme, identificar qué miedos y enojos están condicionando mi FODA.
Por eso tal vez me esté llevando a sobreactuar o no actuar o a frenarme o a no hacer. ¿Qué sueños y utopías están involucradas? Y la pasión de hacer vasos, de ser el empresario. Bueno, bien, pero cuidado, que tanto los miedos y los enojos como los sueños y las utopías, es decir, todas las emociones positivas y negativas desequilibradas van a perjudicar. O sea que vamos a tomar de trabajarlas para tomarlas con responsabilidad y actitud a esto. O sea, relevar un poco, decirle a la gente, no terminen el fondo del análisis, un análisis frío, o no terminen el mapa, que es casi una ingeniería a mi proyecto. Tengo que pasar por la parte emocional a relevar que no esté sobreactuando o subactuando, que no esté pecando de optimismo o pesimismo, por ejemplo, por decir dos extremos. De alguna manera, ¿esto miedo a qué? Bueno, relevar un poco a qué le tenemos miedo cuando decimos, y no vamos a vender nada. A ver, bueno, ¿qué implicaría? ¿Vender a qué le tenés miedo? Y si no vendés, ¿qué pasaría? No porque esté mal, sino para aprender a dominar el miedo. Los enojos también. No, porque el gobierno que pone impuestos y se lleva la renta, bien, enojo. A ver, entendamos cuál es el rol del gobierno, qué puedo hacer, qué puedo mitigar. No es no pagar impuestos, es trabajar por la eficiencia, por ejemplo. Ahí empiezo a buscar los sueños y las utopías también, cuidado, porque los miedos y los enojos me paralizan. Creo que es el peligro. Yo si los miedos y los enojos me daman, no hagamos nada del negocio, porque al final la gente no compra, el gobierno me mata con los impuestos, no hagamos el negocio. Los sueños y las utopías, que aparentemente serían buenas, cuidado, porque a la vez el sueño es una realidad que se experimenta al dormir, y yo dormido no puedo hacer negocio. Y la utopía es un proyecto, un deseo, un plan ideal, definiríamos. De nuevo, me voy al plano de las ideas. Pero a la vez sirven para caminar. Mientras una me paraliza, otras me hacen caminar. Como dice un poco, define Galeano, una charla en YouTube tan linda que dice, ¿para qué sirven las utopías? Le preguntan en un momento. Dice, para no alcanzarlas. Para no alcanzarlas, pero caminar hacia ellas. Entonces tiene un rol fundamental, por eso no hay que atacar las utopías como algo malo. Tal vez cuidemos a la gente de que no quiera alcanzar las utopías porque eso puede ser frustrante. Pero caminar hacia ellas es lo que da sentido. Entonces viene un poco el equilibrio entre responsabilidad y actitud, que a mí me gusta identificar un poco con ese yin-yang de elementos fuego y agua, que eso tiene mucho de tai chi, que a mí me gusta. Es un poco tratar de buscar esa armonía. La responsabilidad para tener conciencia de mis impactos positivos y negativos y desarrollar el protagonismo y la empatía para salir del lugar de víctima, enojo o miedo. O sea que en definitiva, y esto nos lleva al círculo de oro de Simon Sinek, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho para desarrollar visión, misión y valores. ¿Para qué estoy haciendo la empresa? Para ganar plata, obvio, dice alguien. Bueno, puede ser poco original, puede ser aburrido, o tal vez todo esto no quieren que vos ganes plata. A ver, vos tenés una cadena de valor. Che, si vos ganas plata, me sacás plata a mí, dirían los clientes. Si vos ganas plata, no me vas a pagar bien a mí, dirían los empleados. Si vos ganas plata, no estás colaborando con el sistema, diría el gobierno. Bueno, pero si no gano plata, a la vez no puedo llevarte vaso, no puedo ni pagar sueldo. Bien, pero ahí empezamos un diálogo. Esta charla de Simon Sinek, que es una charla TEDx, dice que él distingue algo muy importante. Si bien el por qué, cómo y qué de una empresa te define la visión, valores y misión, lo interesante, dice que lo convencional, o la mayoría de las empresas, van a hacer vasos, definen un cómo, desde una calidad, un cuidado del ambiente, según su escala de valores, y después dicen cuál es su misión. Dice que el verdadero líder es al revés. Tiene un para qué en la vida y busca una economía que lo genere, que lo conecte con ese para qué. Fíjense qué interesante el concepto. Yo tengo un para qué. Quiero hacer vasos porque me apasiona y quiero hacer felices a estos tipos, porque no de filántropo, porque si estos tipos son felices, yo puedo ganar mucha plata. Pero no pongo el caballo, la carreta delante de los caballos, como dice. Si estos tipos son felices, yo puedo ganar mucha plata con mi fábrica de vasos. Ahora, si lo quiero ganar plata yo, empiezo a generar desconfianza en toda mi cadena de valor. ¿Y vos querés ganar plata? ¿Cuál es tu fin de empresario? Ganar plata. Entonces yo no te compro. Porque vos querés, es como que no es que sea malo el fin en sí mismo, sino que cómo lo transmito. Yo te voy a hacer feliz, vamos a ganar los dos. Vos vas a ser feliz con mis vasos y eso me va a permitir a mí que mi empresa crezca y ya cambia el diálogo. Ese es un liderazgo. O sea, si yo tengo claro un por qué, ahí se me ocurre el cómo y el qué hacer termina siendo una consecuencia. Esto nos lleva, esta economía profunda, que está cargada de temas emocionales, como verán, me lleva a que empecemos a entender que, bueno, esto que estamos hablando es economía, justamente. Che, pero ¿qué tiene que ver con economía esto? Veamos este camino.
Ahí es donde les estresa un poquito, parece, ¿no? Usted que sabe de estrés. ¿Hay algo que le estresa cuando...? Pero lo que es tu debilidad es mi fortaleza, porque si no yo no podría hablar. Eso sería el equipo, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí está, ya apareció. Bien, ahí se ve que hay que agarrar la mano al efecto Wi-Fi. Bueno, al efecto Wi-Fi que comunica a una velocidad no instantánea, como estamos acostumbrados con un cable. Está bueno identificar, estamos empezando a identificar nuestro entorno. En definitiva, un proceso de transformar idea en estrategia, primero tener clara la idea, explicitarla, transformarla en un FODA, ese FODA que motiva el mapa y el diseño, para que con mesura, que era el relevamiento de las emociones positivas y negativas, nos permita lograr un objetivo trascendente. Si ese objetivo es trascendente, estamos frente a empresas de la economía moderna. Ahora, este proceso va a requerir de una competencia esencial para quien pretende ejecutarlo. Y esa competencia es la plasticidad cognitiva. Nosotros nos encontramos frecuentemente con muchas personas que quieren modificar haciendo más de lo mismo. Decimos habitualmente quieren un chancho gordo que pese poco. Claro, y esto básicamente, ¿recuerdan el ejercicio que ustedes hicieron recién acerca de determinar cuál es el hemisferio predominante en cada uno de ustedes? Bueno, cada uno de los hemisferios tiene una manera de procesar la información y en función de esa manera de procesar la información son las conclusiones de la vida que ustedes sacan. Son los enfoques que tienen, las miradas, lo que sienten, lo que proyectan. Ahora hay algo fantástico y es que el cable más importante que tiene el cuerpo humano está justamente para unir los dos hemisferios, que se llama cuerpo calloso. Es tan importante que en algún momento se pensó que no era un cable, sino que era como una callosidad, un pegamento para que los dos hemisferios no se caigan para los costados, digamos, ¿sí? Y ese cuerpo calloso, en la parte anterior, en la parte delantera, tiene una propiedad fundamental que es unir los dos lóbulos frontales del cerebro. Ustedes saben que todas las competencias del liderazgo habitan en el lóbulo frontal. Si quieren leer algún libro, El cerebro ejecutivo de Elkhonon Goldberg es un libro muy interesante. Elkhonon Goldberg es probablemente una de las 5 personas que más sabe en el mundo del lóbulo frontal. ¿Y qué nos dice él? Y bueno, que este lóbulo frontal es el dueño de las competencias del liderazgo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque todo esto que está planteado acá va a requerir de una ejecución. Y para que esa ejecución sea posible, nosotros tenemos que desarrollar plasticidad cognitiva. Y la plasticidad cognitiva no es inherente al ser humano. Nuestra condición humana no nos da, de hecho, plasticidad. Por el contrario, somos profundamente adictos a nuestros modelos habituales de pensamiento. Y si no sabemos que somos profundamente adictos a nuestros modelos habituales de pensamiento, vamos a sumar teorías sin modificar nuestra conducta. ¿Quieren un ejemplo más claro de eso? Gente que se pasa en las empresas hablando todo el día de liderazgo y son una mezcla de primo hermano de Dios con cuidado que aquí vengo yo. Nos cansamos de verlo en todos lados, en todas las organizaciones. Vos los ves, que el liderazgo, y andan todos que parecen, uy, no los tocas ni con un palo de escoba. ¿Sí? Y alrededor una manga de imbéciles alabándolos. ¿Sí? Ese es el modelo de liderazgo. Hablamos de trabajo en equipo y acá el modelo es muy claro. En cuanto te descuidás, fuiste, por decirlo elegantemente. ¿Sí? Y cualquier cosa que digas va a ser usada en tu contra. O sea, este es el modelo, ¿verdad? Esto es lo que vemos. Y fíjense la distancia del discurso. Nosotros como docentes de maestría internacional, que hemos sido muchos años, hemos compartido maestrías internacionales en 20 países, 18 países. Ahí nos conocimos cenando y compartiendo tele. Eso, y tequila, digamos. Fue nuestro primer común denominador. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Y nos encontrábamos con gente que sabe mucho de cosas que nunca hace. Vas a dar un curso de trabajo en equipo, todo el mundo sabe todo. ¿Qué le va a decir a la gente de trabajo en equipo? Vas a dar un curso de liderazgo, todo el mundo sabe todo. Es más bien quédate callado, sentate, que pasen al frente los demás y te cuenten lo que saben. ¿Qué vas a aportarle? ¿Sí? Ahora, en el ejercicio real del liderazgo, en el ejercicio real de la construcción en equipo, les decía, este cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios nos permite combinar las maneras de funcionar de ambos hemisferios y pegar un salto cualitativo en nuestra manera de pensar y de codificar la realidad.
La moraleja es que si nuestro cerebro no trabaja en equipo, nosotros no vamos a armar equipos en la realidad. La moraleja es que si nuestro cerebro no conecta de manera eficiente y efectiva ambos hemisferios, no vamos a construir pensamiento sistémico, aunque sepamos repetir un libro de pensamiento sistémico. Entonces, el desafío está en transformar todo lo que sabemos en hacer, porque nos van a medir por el hacer. Saber es saber hacer, y no hay que confundir apropiarse del conocimiento con comprender. Entonces, esto que se está planteando tiene internamente este desafío. ¿Y por qué? Porque la pregunta es, si a estas cosas que nos están presentando y que todos entendemos el beneficio sustentable de modelos dinámicos de esta naturaleza, ¿por qué de hecho no los hacemos? Porque nuestro cerebro viene entrenado con modelos diferentes y hay que desentrenarlo y entrenarlo distinto. Nos vamos a llenar de datos que nunca vamos a utilizar. Muy por el contrario, la parte nuestra que tiene 200 millones de años de entrenamiento, que es la más primitiva, va a utilizar todo lo que sepamos para seguir actuando. Entonces, me parece que por ahí tenemos que trabajar complementariamente, ¿verdad? Porque no es una teoría la que nos va a cambiar nuestro modelo de hacer. Lo que uno admira de un líder no es lo que sabe, es lo que se logró transformar a partir de lo que era. Y es el desafío que nos convoca. Bien, bueno, como verán, gran parte de lo que estamos contando de Feng Shui está cargado de la influencia del liderazgo, la influencia en el sentido del liderazgo positivo de Roberto. Es muy interesante empezar a entender que cuando uno habla de ciencias económicas, que digamos que de economía, estamos hablando de varias dimensiones distintas. O entender para qué sirve cada una de ellas, por ejemplo, digo yo. Pues la gente se arma un lío. Bueno, recién estuvimos hablando de estrategia. Estrategia está relacionada bien con el presente y desde ahí proyectar. Economía le habla más del entorno del emprendedor. Sería un poco... Uy, se fue. ¿A dónde se fuiste? Ahí está. El entorno, que es un poco la mesa entera. El estratega está acá al medio, que al principio estaba solo y por suerte ahora está acompañado en su aventura. Parte de su FODA. El entorno le dio información para completar el FODA. ¿Y las finanzas y la contabilidad para qué sirven? En un principio la contabilidad y finanza tradicional es un registro del pasado. O sea, los balances y estado de resultados que le enseñamos por ahí a los chicos tienen que entender que es una forma de diagnosticar cómo me fue. Este emprendedor no tendría balances, por ejemplo. Una empresa en marcha, en un momento del tiempo, en sus balances puede entender cómo se comportaron sus flujos y sus stock. Ahí vamos a ir un poquito hacia allá, para explicarlo de manera lúdica. Algunos consejos de cómo transmitir esto en armonía con su proyecto que le estamos haciendo armar a los chicos a lo mejor. Y por último, la evaluación de proyectos habla del futuro. ¿Qué son las finanzas del futuro de alguna manera? Otra forma de hablar de formulación y evaluación de proyectos es las finanzas del futuro. Es más una proyección de lo que creo de mi idea. El tema es que cuando ya nos metemos en estos temas, solemos llegar a un plano medio violento a los chicos donde les decimos, acá está tu negocio, la mesa se transformó en esto. Y vos decís, wow, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento desaparecieron todos estos muñecos? Bueno, vamos a conectarlos de a poco, para llegar a esto de manera amigable y no violenta. Ese hay un camino que a mí me gusta decir que está relacionado con recién decía el Roberto. Armonía del diseño de negocios requiere pensar, sentir y hacer. 3 planos, mente, cuerpo y alma, de alguna manera en armonía. Y desde los conocimientos, aprender a hacerlos y no perder de vista nuestra conexión, porque el fin último es un estado de bienestar. Nuestro como emprendedores seguro, y sin ir más lejos, mientras más feliz sea toda la mesa, más plata voy a ganar yo, podríamos decir uno de los planos, más bienestar voy a tener yo. O sea, redefinimos el sentido de la economía del éxito. Porque una mesa con bienestar me va a cuidar o me va a apalancar y me va a comprar y me va a trabajar mucho mejor. Entonces, ¿qué requiere ese camino de transformar una idea en realidad? Que me gusta jugar a mí para transmitirle este método. Arrancar con una estrategia, pasar por conceptos de liderazgo, formular un proyecto, un poco lo que hemos hecho, comprar la máquina para que transformar estos vasos naranjas en los vasos celestes. Eso requiere una ingeniería que genera una economía que determina ciertos valores y precios que permiten medir toda esta mesa en dinero y en finanzas parecidas a las del Excel, que sirve para evaluar un proyecto, para ver si lo azul vale más que lo rojo, como vamos a ver,
Y eso nos permite diseñar una estrategia financiera, salir a buscar fondos, salir a buscar socios, y permite que la idea se haga realidad. Los colores un poco han ido jugando con el esquemita que está acá abajo. Temas amarillos, más del presente, temas más bien proyecciones del futuro, cuando formulo el proyecto, una economía que me ayuda a entender el entorno, unas finanzas que me ayudan a medir en dinero, la mesa, y por último un proyecto a futuro que me obliga a ver si estoy conectado. Ahora repasemos un poco algunos conceptos de economía para que los chicos sientan que esa palabra no es tan invasiva con esta mesa. Vamos a dar 4 pasitos más. Primero, ¿qué es economía? Vamos a alguna definición. Que ya administrar los recursos escasos en su extracción, transformación y distribución para maximizar el bienestar. Libro, Mochón y Becker, no sé ni para qué servía en algún momento. Ahora, juguemos un poco, conectémoslo con esa definición. En la mesa está. La economía está en la extracción, transformación, que entiendan qué son esas palabras, creo yo. Creo que el juego es este. Esto es extracción, economía de los recursos naturales, transformación, economía industrial, distribución, llegar a la persona que más lo necesita, llegar a la persona que más me puede pagar por eso o que más lo valora. Suena lógico. El tema es que las palabras complicadas por ahí nos alejan del sentido que tenía la economía profunda. Entonces un poco, si empezamos a trabajar con una simbología, tierra, trabajo que sacamos de la tierra, de la naturaleza, combinado con cierto método o capital, me permite generar ciertos bienes y servicios.